Hoy estuvimos durante toda la jornada entrando a este último documento aprobado por el CODICEN, que lo que hace es determinar la nueva currícula de quinto y sexto de bachillerato y también de UTU. Hoy nos vamos a concentrar justamente en el bachillerato de los liceos públicos y cuál es el plan que tiene esta ANEP, este CODICEN, para quinto y sexto de bachillerato, que en realidad también y formalmente en realidad son segundo y tercero de educación media superior. Nos tenemos que adaptar a ese cambio que no es fácil. Claro. Importante, ahí no hubo cambios como las hubo en ciclo básico, que ahora son séptimo, octavo, noveno. No sigue con décimo, ¿no? Siguen siendo primero, segundo y tercero de educación básica, de educación media superior. Bien. Así que eso es lo primero a aclarar. Decirles que esta aprobación, para entrar un poco en contexto político, estuvo mediada por la renuncia de Robert Silva. Fue en esa sesión, su última sesión, que se aprobó justamente esta malla curricular, y esto claramente tuvo un significado, tuvo un peso, aunque no haya sido la razón por la que se haya votado, porque de alguna manera Robert Silva sale del CODICEN, sale de la ANEP con este sello de haber terminado hasta sexto no los programas, sino las mallas curriculares de la transformación educativa que estuvieron impulsando por parte del gobierno, y así se retira hacia su campaña electoral ya como precandidato del Partido Colorado. Este es uno de los pasos más importantes de la transformación educativa. ¿Es el último paso de esta transformación? Es el último paso de la carrera dentro del CODICEN de Robert Silva, pero no es el último paso de la reforma, porque de hecho ahora queda una cuestión fundamental, que es la definición de los programas de estas asignaturas que ahora se aprobaron. Es decir, si bien está la malla curricular, la nueva malla curricular, todavía no están definidos los contenidos y lo que efectivamente van a aprender los y las estudiantes en los liceos con este nuevo programa. Así que queda un paso fundamental, que es la definición de esos programas. Y además también queda la definición, aún como algo importante de la transformación educativa, de la nueva currícula del Consejo de Formación en Educación, es decir, lo que conocemos como el IPA, la formación de docentes y también otros que no son el IPA, que están dentro de la formación en educación. Magisterio, por ejemplo, nada menos. Magisterio, por ejemplo. Y también queda, y esto es ahora, en los próximos meses, porque es algo que tiene que arrancar el año que viene, que es la definición de los programas de cuarto año, es decir, de primer año de bachillerato. Eso se tiene que definir en las próximas semanas. Es importante mencionar que si bien se aprobó esta currícula y estos programas se van a hacer, esta nueva implementación no se va a hacer hasta luego del año que viene, es decir, hablando de quinto y sexto de bachillerato. Es importante tenerlo presente porque además se va a implementar esto que se define ahora con otro gobierno. No sabemos de qué signo, pero sí va a ser de otro gobierno, porque ya no dan los tiempos para que el año que viene se implemente esta nueva malla curricular. Te voy a hacer una pregunta antes, te voy a decir que capaz que se puede mover la caderita para que no toque el micrófono, y entonces ahí sí, te voy preguntando otras cuestiones que se plantean. Por ejemplo, se discutió mucho, y eso generó alarmas, protestas, la eventual eliminación de algunas asignaturas, en el caso de astronomía, en el caso de geografía. ¿Qué queda de eso finalmente? Bueno, es importante saber que, y lo estuvimos hablando hoy con el consejero oficialista del CODICEN, Juan Gavito, que hubo algunos cambios y modificaciones a partir no de la conversación con la SATADE, que ha sido bastante compleja, pero sí de la conversación con agrupaciones profesionales de diversas disciplinas, y hubo una marcha atrás con algunas cosas que se habían presentado en un primer borrador. Así que hubo cambios, y si te parece, Martina, ahora sí, con este pie, vamos a arrancar a meternos de lleno en cuál es esta transformación en la malla curricular, cuáles son los cambios, y vamos a ver en particular, como les habíamos dicho, quinto y sexto de bachillerato. Aquí lo que estamos viendo es quinto de bachillerato. Esta es la malla que aprobó el CODICEN, y hay algunos cambios importantes, como por ejemplo estamos viendo que se divide cuarto, que ya es donde ya arrancan las orientaciones, en nuevas orientaciones, en nuevas formas de llamarle a estas orientaciones. Y además de eso, hay un trayecto que se llama trayecto exploratorio, que es obligatorio, que ya empieza a dar pautas, aunque sea un espacio común obligatorio, ya empieza a dar pautas para esa especialización profesional que se está buscando y que se profundizará justamente en sexto. Así que en esta creación que hicimos desde MB Noticias, van a ver en azul las materias que cambiaron, ya sea en horario, en nombre o en ubicación, y en verde las que
permanecen igual. Recuerden que filosofía, por ejemplo, que está en verde, era una de las que se había cuestionado, va a continuar con 3 horas. Literatura dentro de este trayecto exploratorio, como les decíamos, obligatorio, pero ya ubicado y orientado hacia la creatividad y lo artístico, permanece con 4 horas. Luego se mantiene casi incambiado dentro de ciencias y tecnología, lo que conocíamos como quinto científico, todas las materias en la misma cantidad de horas. Hay modificaciones importantes en ciencias sociales y humanidades, lo que era quinto humanístico, modificaciones en sociología, por ejemplo, que tenía 4 horas pasa a tener 5, en historia, que tenía 6 horas pasa a tener 4, y en esta materia tan discutida que fue geografía, que pasa a llamar territorio uruguayo y sociedad, que tenía 4 horas y pasa a tener 3. Esto ya es en el trayecto de profundización elegible, es decir, aquí están las optativas. Y luego, en el creativo artístico, lo que conocíamos como arte y expresión, se mantiene igual música y teatro, historia del arte, y modifica esta materia nueva que no estaba anteriormente, que es conciencia corporal y arte, que se agrega con 2 horas. Luego, y esto no es para nada menor, porque acá se concentran también algunas de las discusiones que hubo con respecto a esta malla curricular, que es este trayecto, este espacio, que así lo llaman, espacio opcional autonomía curricular, que les permite a los estudiantes elegir una de estas materias para desarrollarse, para profundizar, que son ciencias del espacio y tecnologías aplicadas, que es donde entraría astronomía, tan discutida, patrimonio cultural, ciencias de la computación, salud y bienestar, educación financiera, deporte y recreación, también donde estaría educación física que conocíamos, y comunicación audiovisual, una materia que también tenía un peso dentro de artístico y que salió de allí. Ahora vamos a ver cómo quedó, bueno, me olvidé de decir, perdón, en alfabetizaciones, que es un trayecto común, matemática e inglés, biología y educación ciudadana también tuvieron modificaciones de cantidad de horas. Matemática pasó de 5 a 4, inglés de 3 a 4, ahí hubo cambios en cuanto a cuáles aumentaron y cuáles disminuyeron. Biología pasó de tener 2 a tener 3 horas y además pasó a estar en el trayecto obligatorio, ¿no? Anteriormente estaba dentro de humanística, y comunicación visual, que pasó a tener 3 horas en este trayecto común, exploratorio, obligatorio, y antes se encontraba solamente dentro de científica o de biológica. Así que bueno, así queda, de alguna manera lo vamos a compartir también por las redes de Medio de Noticias para que lo puedan ver, este trayecto vinculado a quinto. Ahora vamos a pasar a sexto, que es un poquito más extenso, porque como ustedes saben, en sexto hay más especialización vinculada a las orientaciones, y estamos viendo el trayecto común arriba, que mantiene únicamente incambiado literatura con 3 horas, luego se modifica inglés, que tenía 3 horas, pasa a tener 4, metodología de la investigación, una materia nueva que se introduce con 2 horas, y filosofía y crítica de los saberes, que iba a desaparecer, permanece, pero en vez de con 3 horas, con 4, es decir, se aumenta la cantidad de horas. Y ahora sí nos metemos en el trayecto específico de cada uno. Ciencias y tecnología, que es cómo se colapsaron, cómo se unieron la orientación físico-matemática y matemática y diseño, en las que cambiaron todas las materias, excepto física, que se mantuvo con 5 horas. Es decir, la cantidad de horas de cada materia se cambió, y además se agrega algo que tiene que ver con esta unión entre 2 orientaciones, que es que hay una materia que es optativa, digamos, que pueden elegir quienes eligen ese trayecto, entre química e historia del arte. Entonces, historia del arte está más vinculado a lo que había anteriormente en la opción matemática y diseño, y química en física, matemática. Luego, ciencias de la vida, que es donde se colapsaron, donde se unieron, se ensamblaron lo que tiene que ver con biología y agronomía. También miren que la cantidad de cambios que hubo en la cantidad de horas, solo se mantuvo química con 6 horas, luego hubo cambios en cada una de ellas, y nuevamente se puede elegir entre biología vegetal, lo que sería más vinculado a agronomía, y biología humana, lo más vinculado a la biología tradicional. Ciencias sociales y humanidades, otro ejemplo donde hubo una unión de 2 orientaciones. Se unió lo que era economía con derecho, y nos da un resultado de también una modificación en la currícula bastante importante en lo que tiene que ver con las horas. Solamente se mantienen las 6 horas de historia, y luego hay modificaciones horarias, algunas materias sumando y otras restando.
Artístico se mantiene prácticamente igual, creativo artístico con la misma cantidad de horas y las mismas materias, menos una en particular, que es lenguaje, comunicación y medios audiovisuales, que tiene que ver con la comunicación audiovisual y pasaría a ser una optativa, y ya no está presente acá. Pero mantuvo la cantidad de horas de las materias que ya tenía. Y luego se genera este otro trayecto que se le ha dado el nombre de general, en el cual todas las materias, como pueden ver, están en azul porque obviamente no estaban. Administración de emprendedurismo, historia, matemáticas, ciudadanía y participación, y territorio y sociedad. También en sexto la opción de tener autonomía curricular y de elegir las materias. Así que bueno, esta es la nueva malla curricular de quinto y sexto de bachillerato, y estos son los cambios. Y como les decía, estuvimos hablando hoy con el consejero Juan Gavito, que nos estuvo hablando sobre las diferencias que hay dentro de los distintos actores de la educación, como los gremios y el CODICEN, por ejemplo, y cómo se va a lograr implementar esto una vez que se lleve a cabo y se determinen los programas. No es que esto haya sido algo artificialmente impuesto o aterrizado en la última sesión porque se iba Robert Silva, sino que efectivamente coincidió y efectivamente tanto él como nosotros teníamos el deseo de que él lo culminara, pero no fue en absoluto improvisado. Las asambleas técnico-docentes sí se han pronunciado de manera negativa y crítica, pero no han propuesto alternativas. Yo creo que han desaprovechado una oportunidad dorada, digamos así, para decir, bueno, lo que ustedes proponen está mal, pero nosotros quisiéramos esto otro. Al no decir esto otro, la alternativa es simplemente mantener todo como está, y eso es algo que nosotros no, por lo menos yo no estoy de acuerdo. Pero creo que hay ahí también un error conceptual, y es creer que la consulta implica plegarse a la opinión del consultado. Se me dirá del otro lado, bueno, ¿para qué nos consultan si no nos van a hacer caso, verdad? Pero creo que es un error pensar que la TD tiene poder de veto, no tiene tal cosa, y que su opinión negativa incida a tal punto que deba paralizar el proceso.